clase de hoy. Y les comparto la pantalla. Bueno, la clase de hoy es, vamos a ver el tema de cadenas. Este es un tema que es bastante sencillo y se resume a aprender dos reglas built-in de Prolog, dos reglas que vienen con Prolog. Nosotros lo vamos a utilizar como todos los tipos de datos que usamos en la materia para reforzar cuestiones relacionadas al backtracking y a la recursividad. Bueno, las cadenas son secuencias de caracteres conocidas comúnmente como string. Es el tipo de dato string. Existen dos predicados importantes para trabajar con cadenas. Uno es atom length, que tiene aridad 2, y el otro es subatom, que tiene aridad 5. Atom length es simple. En el primer argumento uno le define la cadena. Acá en la diapositiva se ve que uno le define una variable, que se supone que esa variable tenía un string adentro, y te devuelve la longitud del string. Por ejemplo, en el primer argumento pongo un string que dice la casa de Ricardo. Y en el segundo argumento pongo una variable. Entonces, esa variable, cuando se ejecute esta línea, va a tomar el valor según la cantidad de caracteres que haya en el string del argumento 1. En este caso, 18. Lo mismo con el ejemplo de Juan Martín. Ese atom length es esto solamente. El otro predicado es subatom. Este subatom es un poquito más complejo y es el más interesante porque de alguna forma su utilización se nutre de esa capacidad que tiene el lenguaje por buscar un objetivo. En este caso, cuando uno llame subatom y le dé valores a los argumentos, uno por lo general piensa que se están ejecutando algoritmos que me lo resuelven. Y en realidad, como lo tienen que pensar en este caso, es que el motor de inferencia va a buscar valores para esos argumentos, para esas variables, que hagan que el predicado sea true. Tiene 5 argumentos. El primero es la cadena. Uno le puede poner el string directamente o una variable con un string. Si el string no empieza con mayúscula y no tiene espacio, no hacen falta las comillas. Pero si empieza con mayúscula o tiene espacios, hay que poner las comillas. Según la versión de prólogo donde lo ejecuten, van a tener que probar a veces comillas simples, a veces comillas dobles. A veces andan las dos, o a veces alguna de ellas no anda. Esto es según la versión del Swift Prolog donde la estén ejecutando y la versión que se descargaron. Segundo argumento es el comienzo de la cadena, en base 0. O sea, nosotros vamos a obtener una subcadena resultante. Entonces le queremos decir la posición desde el cual corte esa cadena, esa subcadena que vamos a cortar. Argumento 3, cantidad de caracteres. O ese que no es tan común en otros lenguajes, y es la cantidad de caracteres que una vez que uno hace el corte, restan hasta finalizar el string. Y la subcadena resultante, el argumento 5, es una variable o un valor que va a corresponder a la subcadena que se cortó.
El primer ejemplo dice subatom. El string es Atahualpa, la cadena es Atahualpa. Y digo, comienzo de la cadena en posición 3. Entonces cuento 0, 1, 2, 3. Comienzo desde la H. Y la cantidad de caracteres que corto son 4. Entonces desde Ah, la H corto 4. el cero el primer valor. Claro, yo decía dónde. Pensé que era ¿Sí? el 3K, pensé. Claro, Contra el claro. cero. Al ser base 0, tenés que arrancar contando de 0. 0, 1, 2, 3. Claro. Entonces ahí la H es el primer valor y corto 4. Sería igual. Entonces X se llena con el valor igual. En este caso, cantidad de carácter resultante no nos interesa, no lo queremos, entonces le ponemos anónimo. Segundo ejemplo, también con Atahualpa. Desde la posición 0, o sea, la primera letra de la cadena, corta 3, no me interesa la cantidad de carácter restante, pone la subcadena resultante en la variable X. Entonces, desde el 0 hace 1, 2, 3 y corta ATA. En el tercer ejemplo ya usamos la cantidad de caracteres restantes. Cortamos desde 0, cortamos 3. Su cadena resultante es ATA. Entonces, la cantidad de caracteres restantes es lo que desde cuando termina ATA tenemos hasta el final del string. En este caso sería H, U, A, L, P, A. Son 6. Entonces, de la cadena resultante hasta el fin de la cadena, tengo 6 elementos. Entonces, esa es la cantidad de caracteres restantes. Este valor es particular porque todo esto está pensado para moverme recursivamente. Entonces, por eso el tener la cantidad de caracteres restante es una ayuda. Y el cuarto ejemplo dice también el mismo string y dice, desde la posición 3, no te digo cuántos caracteres tiene que tener la subcadena, pero te digo que sobren 0. Entonces lo que hace esto es cortar desde la posición 3 todos los caracteres hasta el final, de manera que sobren 0. Entonces de la posición 3, H, corta la cadena hasta el final. De nuevo, esto, la lógica que tiene, no es un algoritmo que va cortando y va sumando, sino que uno le está diciendo a Prolog, está diciendo, ejecuto este subatom con estos valores y estas variables. Búscame el primer valor de la variable que encuentre que haga true este predicado. Entonces, con X igual a Hualpa, obtengo un true. Así es como funciona. Por eso en cada uno de los argumentos uno puede poner a un valor o una variable. Y siempre la lógica va a ser la misma. Te pongo un valor o una variable. Y le dejo al motor de inferencia que vaya y busque los valores de la variable que hagan true al predicado. En esa búsqueda va a encontrar el resultado para mi problema. ¿Cómo preguntaríamos si una cadena contiene una subcadena? Este es un ejemplo. En el primer argumento le pongo la cadena que voy a revisar. Y le digo que no me interesa decirle, o no lo sé, desde dónde arrancar, cuánto cortar y cuántos caracteres restantes. Solamente le digo, sí, que la cadena resultante sea casa. Y le hago hacer su trabajo. Si Prolog encuentra que hay una combinación de valores que hacen que sea true, que tener Atahualpa en el primer argumento y la subcadena resultante casa en el último, entonces me va a mostrar true. Si no encuentro una combinación, me muestra falso, como en este caso. No existen valores para estos tres argumentos, los que están como anónima, que podrían hacer este predicado true.
El otro ejemplo sí tiene una subcadena que pertenece a la cadena del primer argumento, por lo tanto te da true. En este caso yo no le estoy preguntando, no le estoy diciendo dame las posiciones, solo estoy diciendo quiero saber si es posible que la subcadena resultante pertenezca a la cadena del primer argumento. Si yo quisiera conocer los valores de esa variable que puse anónima, le pongo el nombre de la variable. En este caso, por ejemplo, quiero preguntar si una subcadena pertenece a una cadena y a partir de qué posición. Por eso pongo una variable en el argumento que tiene la posición. Entonces, en lugar de darme un true, la regla, el predicado da un true, pero a mí me muestra directamente la posición de a partir de la cual esa subcadena arranca, que sería 0, 1, 2, 3. Y lo mismo, si pongo la variable acá, pero la subcadena no pertenece, me da falso. Ahí estamos. Esas son las dos reglas que vamos a aprender, que son esas dos reglas, todo cadenas, y como ustedes resuelvan los ejercicios, van a tener que utilizar todo el conocimiento que tienen sobre recursividad y backtracking. ¿Tienen alguna pregunta específicamente sobre estos dos predicados? No, profe. Bien, creo que es bastante obvio. Lo único distinto es cómo pensarlo. Cómo pensar de que en realidad yo estoy ejecutando un predicado y no hay una función atrás, no hay un algoritmo atrás que te cuenta las letras, sino que Prolog utiliza la búsqueda primero en profundidad para ir variando los valores con su estrategia hasta encontrar un true. Y de esa forma termina resolviendo el problema. Vamos a ver la práctica. Bueno, estas son fáciles. Vamos a hacer juntos los más fáciles y los más interesantes le quedan a ustedes. Ingresar a una cadena de texto y obtener el primer carácter de la misma. ¿Cómo harían esto? El primero está en la posición 0. Y si, o sea, lo que corta no es inclusivo, sería 0, 1. Perfecto. Inicio, writeline, ingreso a una cadena, leo la cadena, hago una reglita, primer carácter. Esto podrían no hacerlo, pero para que ya que quede adentro de una opción inicio. Llamo primer carácter con la cadena y el primer carácter. A la cadena la pongo en el primer argumento y digo, desde 0, corta una, y que la subcadena resultante, que va a ser el primer carácter, se copia en PC. Eso se copia acá, lo tenemos visible desde el inicio y lo mostramos. Pero es así, es un subatom, cadena, 0, 1, anónima, variable con subcadena resultante. Ingresar a una cadena de texto y obtener el último carácter de la misma. Ese, ¿cómo se les ocurre que puede llegar a resolverse? Guión. ¿Cómo sería? El tercer argumento pones 1 y los dos del medio, guión. ¿Podría Cadena, ser? anónima, anónima, 1. Ese De 0. 1 en 1. Sí. Tema que si le pone que carácter restante sea 1, posiblemente me corte toda
toda la primera parte y porque ese carácter restante es el que no está incluido en el corte. Es como lo que sobra que no está incluido en la subcadena. Entonces, si Lo que pones puede un 1 ahí, hacer, profe. Ah, perdón, no sabía que iba a no, salir si hablando. pones un 1 te Ah. corta todo menos ese. ¿Y no tiene que Ahora poner como entiendo. Ah, de la una. longitud de la cadena como argumento o no? Claro, yo pediría la cadena, digamos, la longitud de la cadena primero con un subatom, todo nulo para que te Claro. devuelva los caracteres, y eso lo usaría como input en el segundo. Y eso menos Bien. 1 te va a dar cortar un coso antes. Yo Claro, si cambiaría, sabés la longitud, sí. cambiaría el 0 y lo pondría donde está la variable anónima, y la variable anónima iría al 0. Bien. Acá, si yo pongo un 0 acá, lo que pasa es que no va a sobrar nada, ¿cierto? Y ahí igual, ahí me tomaría, si yo pongo anónima 0, No, tomaría- sería anónima 1, 0. bien, esa es otra. Entonces, tenemos las dos alternativas, yo la pensé las dos. Una es la que primero se nombró, que se agarra y se obtiene primero con un atom length, la longitud. Entonces, una vez que ya sé la longitud, después acomodo el subatom utilizando la longitud menos 1. Y la otra, la que decía el compañero, que es la más fácil, que es poniendo subatom, la cadena, anónima porque no le digo desde dónde corte, donde tiene que cortar, pero le digo que quiero que corte un único carácter y que sobre 0. Entonces, si va a cortar un único carácter y a partir de ese carácter no hay más nada, hay 0, si corto un carácter y la cantidad de caracteres restantes desde ese hasta el final es 0, entonces estoy cortando el último. Las dos opciones son válidas. Esta lo que hace es un poco fuerza la comprensión de este cuarto argumento. Este cuarto argumento es, una vez que este subatom te corta una cadena, desde la distancia entre la última letra de esa cadena y el fin de la cadena es la cantidad de caracteres restantes. Entonces, si yo le digo que eso sea 0, me posiciono en el último. Y si le digo que corte 1, es como que estoy haciendo algo que también se hace en Python. Cuando uno quiere usar índices, es como desde atrás hacia adelante. Porque sobra 0, y yo acá le pongo 1, corta el último. Pongo 2, los 2 últimos. 3, los 3 últimos. Y así estoy haciendo un corte desde atrás hacia adelante. ¿Se ve eso? Sí. Sí, profe. Sí. Buenísimo. Bueno, el 3 dice, ingresa una cadena a informar cuántos caracteres tiene. En primero usando atom length, que ese no lo vamos a hacer porque es muy fácil. Y en una segunda instancia utilizando subatom en forma recursiva. Y este lo quería hacer con ustedes, le quería mostrar cómo es la propuesta. ¿Se acuerdan que yo siempre digo lo mismo, de que la idea de esta materia es que ustedes ejerciten la recursividad como un concepto y la recursividad como una herramienta, un recurso para ustedes como desarrolladores también? Hay muchos lenguajes que permiten a uno trabajar con reglas recursivas, pero por lo general nunca se elige esa opción. Las cosas que se hacen recursivamente, por lo general, hay una forma no recursiva de resolverlo. Y por lo general, cuando un problema se puede resolver recursivamente, la forma no recursiva no es la óptima. Entonces, si hay un problema que ustedes se presentan en algún cuenta que ese problema es capaz de resolverse con alguna estrategia recursiva,
lo más seguro que esa sea la mejor, que esa sea la forma correcta de resolverlo. El tema es que no estamos acostumbrados en la carrera a pensar recursivamente. Entonces llegamos muchas veces a pensar las cosas de forma lineal siempre. Y eso casi siempre funciona, pero a veces no es óptimo. Y eso se van a dar cuenta porque cuando empiecen o sea, si hacemos el suficiente énfasis en esta materia para que ustedes la recursividad sea un concepto para ustedes natural, naturalmente van a encontrar soluciones recursivas, sin hacer un esfuerzo extra. Va a ser quizás la primera opción ante un problema, la primera opción que se les ocurra. Esa es un poco la idea de hacer énfasis. Por eso lo que vamos a hacer con cadena es intentar trabajarlas de forma recursiva, aprovechando que la recursividad es un tema que es importante para nuestra carrera y que es uno de los pilares conceptuales de la programación lógica. Más que nada porque hay todos desarrollos teóricos que van de la mano en ese sentido. En el sentido de que muchas veces el razonamiento del cerebro humano funciona con estrategias recursivas. Entonces, por eso la estrategia recursiva forma parte del paradigma de programación lógica. Habiendo dicho eso, lo que vamos a hacer es repasar recursividad, pero ahora usando cadena en vez de listas, por así decirlo. Entonces, ingresar una cadena de texto e informar cuántos caracteres, usando subatom de forma recursiva. ¿Cómo se le ocurre que podría hacer esto? ¿Cómo puedo usar subatom y ir recorriendo de alguna forma la cadena para contarle los elementos que tiene y esa estructura meterla en una recursividad? La condición de fin se me ocurre como el subatom que habíamos planteado antes, pero en vez de un carácter, 0 caracteres y restante 0. Bien, bien. Y explicado desde la perspectiva de cómo nos movemos en las listas, ¿cómo podría ser? Y sería hasta que la lista quede vacía, digamos. O sea, hasta que consumís todos los caracteres restantes que te dan 0. Bien, bien. ¿Alguna otra idea? Una pregunta. Si no usas recursividad, ingresás la cadena, pones que empiece a cortar en el carácter 0, ¿no te devuelve la cantidad de caracteres que tiene la cadena? Si no usas recursividad, ya con el atom length ya lo resolvés. No, pero con el subatom. A ver, dame un segundo. Dame un segundito. ¿Me explica de nuevo cómo es la idea? Sí, empezás a cortar en el carácter 0 y en la variable que te devuelve cuántos caracteres quedan, ¿no te dice? ¿O es los caracteres que quedan sin cortar? Sí, sí, sí. No. Sin recursividad hay muchísimas formas. Una puede ser la que decís vos. Sí, hay un montón. Porque digo, corto desde el 0, corto 1 y después ya sé que cantidad de carácter resultante más 1 es la longitud. Está bien, pero sería más fácil. Te pregunto porque dijiste que en los problemas que se pueden resolver con recursividad siempre es más performante que hacerlo con otro método. Claro. Sí. No, acá no es lo más sencillo resolverlo recursivamente. Esto es para que ustedes ejerciten la Está bien, de recursividad. práctica. Claro. Acá la idea es ejercitar. No es un problema que
que la recursividad sea lo más simple. Es como forzarnos a hacer algo que quizás hay otra forma de hacerlo, pero uno decide hacerlo de una forma que haga que uno vaya memorizando y ejercitando una determinada técnica. Pero tenés razón, sí, acá hay muchas formas mejores para contar los elementos de una cadena sin necesidad de usar la recursividad. La lógica es esa, pero en este caso vamos a forzar la necesidad de pensar recursivamente todos los problemas que se nos enfrentan. Después, cuando uno adquiere lo tiene bien asimilado, y solo se va a dar cuenta cuáles son esos problemas que conviene resolver recursivamente y cuáles no. En la materia vamos a resolver todo recursivamente, todo lo que más se pueda. Pero bueno, la lógica podría ser esta. ¿Vieron cómo nosotros ya estuvimos trabajando en recursividad desde el tema de factorial? Y esa estructura recursiva después la llevamos a listas. Es lo mismo. Para recorrer recursivamente, para trabajar recursivamente, por lo general lo que se hace es agarro un tipo de dato, como por ejemplo puede ser una cadena, y voy tomando de esa cadena uno de sus elementos, lo evalúo y el resto de los elementos los envío a la recursividad. Tomo uno, lo evalúo y el resto lo envío a la recursividad. Eso n veces hasta que se da una condición de fin. Que por lo general esa condición de fin es que esa lista de elementos, que puede ser una lista de elementos o puede ser un string, que es un conjunto de caracteres, queda vacío. Cuando queda vacío, ahí se opera la pila de Prolog y se ejecuta la operación que fue quedando en la pila. Entonces, lo mismo que hacíamos con listas, la idea es que lo reforcemos con cadenas. Entonces, ¿qué hace uno? Ingresa una cadena y llamo a una regla que es contar caracteres, con cantidad de caracteres, con la cadena y la cantidad. La condición de fin es la que comentábamos recién. Cuando la cadena quede vacía, empiezo a contar desde cero. Tomo la cadena, ¿cierto? Desde la posición 1 y me sobran 0. Entonces, ¿qué característica tendría esta subcadena resultante? Tomo desde la posición 1 y que la cantidad de caracteres sean 0. Se saltó el primero. Claro, exactamente. Toma todos menos el primero. Ese primero que descarta, lo sumo acá. Yo sumo 1 porque descarto 1. Entonces, tomo la cadena, le salteo el primero y envío la cadena restante a la recursividad. Ahí le saqué 1. Cada vez que le saco 1 y envío el resto, sumo 1. Hasta que te quedes sin caracteres. Hasta que te quedes sin caracteres. Cuando te quedas sin caracteres, el contador se inicia en 0 y por cada carácter que sacaste, sumo 1. Fíjense en que acá abajo tengo el contar en listas. Este es el contar en lista. Fíjense que es la misma estructura. En este caso, yo voy a iterar sobre una lista.
Y lo que voy a evaluar no son carácter por carácter, sino que de a uno los elementos de la lista. Entonces, dada una lista, agarro, cuando pongo anónima en la cabeza, lo que estoy haciendo es saltearme la cabeza, que es lo que hago acá. A la recursividad envío solo la cola de la lista, o sea, todos los elementos, menos el primero. Y cada vez que hago eso, cada vez que desprecio un elemento en la cabeza de la lista, sumo 1. Cuando la lista quede vacía, inicio el contador en 0. Y ahí se ejecuta la operación de sumar 1 una vez por cada vez que saqué un elemento de la lista. ¿Y dónde Fíjense que sale la cantidad? ¿Dónde lo mostraría por pantalla? ¿Dónde le indicás ahí que sale por pantalla la cantidad? acá, de lo que... no se veía, ¿no? porque Claro. Está este right ahí. es un tipo de No veía el variable que final. vuelve con un valor. Claro. Este. Yo desde acá llamo con una cadena y una variable de retorno, y después la muestra en el inicio. Pero bueno, la idea es que estos vean que la misma lógica es para listas, que vamos a usar ahora, la misma para listas. Siempre lo mismo. Tengo un iterable, o que puede ser una lista, cualquier variable que tenga un conjunto de elementos. Entonces, cuando uno piensa recursivo, piensa que quiere recorrerlos. Y para recorrerlos, evalúa uno, opera con ese uno, y todo el resto lo envía a la recursividad. Ese resto vuelve a entrar a la recursividad, uno toma uno, opera con ese uno, y envía el resto a la recursividad. Eso siempre hasta que llega un punto donde se da una condición de fin, porque se terminan los elementos, o puede ser otra la condición de fin, pero imaginemos que se terminan los elementos, y eso hace que la recursividad se cierre y se retorne un valor. Ahora vamos a ejecutar este ejercicio. Pongo su IPL y con un consult lo cargo. Desde el Visual Studio yo copio el path. Bien, ahí se cargó. Entonces ponemos inicio, punto, ingreso en una cadena. Ponemos comilla simple, cadena. Me dice que tiene 6. Ahora lo vamos a ver con el G-trace. Estoy en el G-trace, read, ingreso en una cadena. Cadena. Leí cadena, entonces C vale cadena, que será acá arriba. Avanzo. Como C no es vacío, este no se ejecuta, entra directo acá. Ejecuto el subatom, que toma desde la posición 1, o sea, desde la segunda posición, porque es base 0, entonces la posición 1, y sobra 0, y eso lo mete en sub. Queda la cadena adena. Esa subcadena la envía a la recursividad de nuevo. Como no es vacía, cae de nuevo. Ahora C es la subcadena del nivel de pila anterior. De nuevo le vuelvo a sacar 1. Entonces ahora queda dena. Y así voy sacando de a 1. Llega un momento donde queda un único elemento, entonces yo para tomar 1 y que sobre 0 no existe. Entonces sub toma el valor de cadena vacía. Entonces cuando voy con ese valor a la recursividad, machea contra la condición de fin y arranca el contador en 0. Y a partir de acá, que ese contador se va incrementando de a 1. Por cada vez que esto quedó en la pila, se va a ejecutar esta operación. Entonces de atrás hacia adelante,
va a ir sumándolos. Termina Kant con un valor de 6 y lo muestra. Eso es lo que hace el algoritmo por dentro, que es lo mismo que estuvimos viendo este tiempo. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta acá? No, profe, se entiende todo bastante. Bien. Vamos al otro. 4. Transformar una cadena en lista de caracteres. Se ha dado una cadena, transformarlo a una lista de caracteres. De nuevo, la idea es que lo hagan usando recursividad. ¿Cómo se le ocurre? ¿Recuerdan cómo es que se arma una lista? ¿Cuáles eran los pasos a tener en cuenta para armar una lista? Tiene que crear una lista vacía y después le va agregando los elementos. Perfecto. Ese era uno. Hay que iniciarla como vacía. ¿Cómo se le agregan los elementos? Los vas cargando en la cola. En la cabeza. Perdón, sí, te va quedando la cola y la va llenando, ¿verdad? Pifié. Exacto. Le das el valor a la cabeza y envías la cola a la recursividad. Esos son los pasos. Entonces, para armar una lógica de conversión de lista a cadena, perdón, de cadena a lista, de nuevo, esto hay muchísimas formas de hacerlo. Mi idea es mostrarle una. Repasar concepto, pero ustedes lo pueden hacer, es más, la idea es que lo hagan como puedan. Siempre y cuando sea recursivo, háganlo como les parezca. Hay muchas formas de hacerlo. ¿Cómo hago para transformar una cadena en una lista? Ingreso una cadena, un string, y llamo a lista de caracteres. C es la cadena, L es la lista. Mi condición de fin dice, cuando la cadena sea cadena vacía, inicio la lista vacía. Eso es lo que estoy diciendo. Este es un tipo de condición como la anterior. Se llama condición de fin, pero es una condición de fin y de inicialización. ¿Por qué? Porque le digo que cuando el primer argumento sea vacío, entonces ahí finalicé. Entonces en ese momento inicié la lista en vacía. Como antes poníamos el 0, yo le decía, cuando la cadena esté vacía, inicia el contador en 0 para que sobre ese contador se ejecuten las operaciones pendientes que quedaron en la pila. Acá es lo mismo. Por cada vez que yo ejecuto una regla recursiva que trabaja con listas, las cabezas de la lista se van acomodando en la pila. Entonces, cuando la cadena sea vacío, ahí el programa encuentra un true y se pega la vuelta, empezando a sacar de arriba hacia abajo las reglas que dejó en la pila y va a ir llenando esta lista. ¿Cómo hacer eso entonces? Acá ya tengo lo que decíamos antes. Para armar una lista, inicio la lista en vacío. Está acá. Después, otra cosa que hay que hacer es, la lista que voy armando la abro. La abro en cabeza y cola, la abro en H y T. La abro para poder asignar un valor a H y otro a T. Entonces lo primero que hay que hacer es darle un valor a H. ¿Cómo hacemos? Con lo que vimos antes. Queremos que el primer valor de esa cadena sea H, o sea, la primera letra. Entonces para eso, desde la posición 0 recortamos 1 y la subcadena resultante la llamamos H. Esto es una práctica común. En vez de poner otro nombre de variable acá y después poner coma y poner
h is igual a sub o h igual sub, directamente poníamos el mismo, estos dos argumentos del subatom, estoy obteniendo el primer carácter de la cadena. Y estoy asignando ese primer carácter a esa de la lista. Ahora tengo que pensar en qué mando a la recursividad. ¿Y qué mando a la recursividad? El resto de la cadena. Entonces, ¿cómo envío el resto de la cadena? Le digo de la cadena, toma desde la posición 1, salteando el primero, y que sobren 0. Y eso que vendría a ser, por así decirlo, la cola de la cadena, ¿cierto? Se envía a la recursividad. Eso se ejecuta hasta que en un momento se terminan los caracteres y ahí se empieza a armar esta lista. ¿Cómo lo ven a eso? Bien. Sí, bien. Bien. Vamos a ejecutarlo. Llamo al consult ahora de ejercicio 04. Ese warning es porque ya había hecho un consult antes con un archivo PL que ya tenía una regla llamada inicio. Entonces me dice que ahora se pisó. Ingreso en la cadena. Ingreso a la cadena y me da una lista de los caracteres de esa cadena. Vamos al trace. Ingreso en la cadena. Es la cortita. Mi string, mi cadena dice pass. Entonces, lo primero que hace es sacarle la primera letra y se la asigna a H. H es P. Y calcula la subcadena resultante, que es AZ, y eso lo envía a la recursividad. Esta H se guarda en este nivel de la pila. H para este nivel de la pila va a valer P. ¿Y ese T qué sería? Esa variable T. ¿A dónde? La. Está bien, no, ¿Esta? no había visto. Sí, sí. Ah, sí, es la esa cola es esa, la cola la de cola de la la. lista. Que Sí. queda, está bien. Entonces, cuando envían una recursividad, tenemos as, lo que queda. H acá vale A este nivel de la pila. Y la cadena restante es Z. A este nivel de la pila, H va a valer A. De nuevo llamamos a la recursividad. Solo tenemos Z, entonces H va a valer Z. Y la cadena resultante es vacía. Entonces ahora se terminó mi recursividad. Inicio la lista vacía. Entonces tengo una pila de esas reglas que si ustedes se asoman pueden ver cómo en cada nivel de la pila tiene distintos valores. H ahí vale A, Z y acá vale P. Acá H vale P. Acá H vale A. Acá H vale P. El segundo nivel vale A. Tercero vale Z. ¿Cierto? Entonces ahora lo que se hace es volviendo de atrás hacia adelante, va agregando esos valores de H a esta lista que estaba vacía acá, que es la cola. Entonces acá se va armando. Y termina teniendo una lista de caracteres. Esto que le acabo de mostrar con la pila y todo, esto lo vimos
ya con el predicado leer. El predicado leer es el ejemplo básico que tenemos para comprender cómo armar una lista. Entonces, si ustedes quieren, y lo que vi recién, eso de cómo es que distintos valores de H se acumulan en la pila y van cambiando, la forma más fácil de repasarlo es que ustedes programen un leer y lo ejecuten usando G3. Y ahí lo van a ver más fácil. Pero la lógica es esa. Es capítulo cadena, solo ingresa un nuevo tipo de dato muy conocido por ustedes, el string, con 2 reglas, y que aprovechemos esta ejercitación para afianzar los conceptos de recursividad. Entonces a ustedes les quedaría hacer su versión, la versión que les salga, de los ejercicios que hicimos hoy en clase, y estos 4 ejercicios que son más divertidos. La idea es que lo hagan y lo vayan compartiendo en el campus. Lo hagan como a ustedes les parezca. Hasta acá llegamos, la clase de hoy es cortita. No sé si tienen alguna pregunta, si no, Profesor, ¿el terminaríamos. recuperatorio el miércoles que viene es en horario de clase al final? ¿Es a las 18? Te lo todavía tengo que no? confirmar. Tengo entendido que sí, pero no estoy seguro. Pensé que había quedado claro. Lo consulto con Laura y le informamos. Le digo a Laura No, que, ella nos dijo que es el miércoles, pero no, o sea, en teoría va a claro, ser a las 18, pero todavía no estaba bien, confirmado. bien, bien. Yo te digo, personalmente me organicé para que sea las 18, pero con este comentario que vos me decís, ahora dudo. Así que el horario de recuperatorio se lo vamos a confirmar en un mail. Yo hablo con Laura y lo confirmamos en un mail. Lo más probable es que sea a las 18. Profe, una pregunta. ¿Va a ser parecido, digamos, a como fue el anterior? Por lo menos la parte práctica, sí. Bien. Quizás haya algo más, pero dentro de la En la misma... práctica, Sí, en la ¿qué práctica. sería algo más? Y quizás un ejercicio en papel. Pero Claro. eso también a confirmar. ¿Pero lo va a mandar por mail y decirlo? Sí, sí, sí. Se lo decimos todo antes de que ustedes rindan, van a saber cómo es la modalidad. Bien, Lo más seguro es que sea igual, pero buenísimo. le confirmamos. Listo, gracias. Profe, ¿qué sería un reconocedor de palabras de la forma A a la N, B a la N? Según tengo entendido, tiene que ser que dé true para palabras así. Ah, ok. Así. Ahí tiene que dar true. A cualquier cosa que sea así, ya no. Tampoco así. O sea, que tenga NA y NB. O sea que va a NA, tener 2 contadores, uno para A, uno para B. eso Y puede ser después una uno. forma de pensarlo. Porque fíjate que es un reconocedor de palabras. O sea, el objetivo es que diga true o false, que diga es o no una palabra con esta forma. No necesariamente tiene que contarlas, quizás no interesa la Ah, cantidad, verdad. interesa que tenga esa forma. Cada uno lo puede pensar como quiera. Es un poco la gracia del ejercicio, que acá no le damos, no le decimos Y o nada, sea, si pero vos tenés ABA, ya ahí no cuenta. ya no, Ah, no. Tiene que ser NA seguido de NBs. está bien. Con la misma cantidad de A que de B. Puede ser, yo en realidad, cuando lo hice con N es distinto.
Pero como ustedes quieran, pueden hacerlo con la misma cantidad de A o B y eso ya sería algo, o alguna versión que los n sean distintos. A mí me parece más desafiante esa, pero claro, el enunciado no dice A a la n, B a la m, dice nn. Yo el que Claro, por hice eso era, claro, era A a la n, B a la m. Pero como quieran, si quieren hagan primero algo así, misma cantidad de A o B, y si se animan, hagan uno que varíe, como lo que vimos recién, que varíe la cantidad. Pero ya Ok. la forma más fácil ya cumple. Joya, gracias. Buenísimo. Bueno, entonces hasta acá llegamos por la clase de hoy. Vamos a estar informándole lo del parcial de la clase del miércoles que viene. Si tienen alguna consulta, como siempre, al correo. Bueno, muchas gracias. Dale, profe, hasta Buenísimo. luego. Chao, nos vemos. Chau, chau.